Sí, me ven, ¿verdad? Ok. Pues bienvenidos a todos, gracias Adrián, gracias a todos los que estamos acá presentes. Eh, Siguiendo hablando, hermanos queridos, acerca de este tema de renovar nuestra mente, hoy te quiero hablar, bueno, estuvimos hablando acerca de no amoldarnos al mundo actual, sino dejémonos transformar mediante la renovación de nuestra mente. Si Dios algo quiere usar es su palabra para transformar nuestra mentalidad. Y bueno, acerca de dar a la iglesia, es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Qué vamos a dar a la iglesia? Dios nos ha dado demasiado, ahora nos toca a nosotros dar. Todo lo que hacemos debe ser pensando en los demás, porque Cristo así actuó con nosotros. Siempre Jesús vino a esta tierra pensando en dar a los demás, no en recibir. Y la primera clase que hablamos de este tema, hablamos acerca de ser servidores. Y esa es una responsabilidad que cada uno tiene que adoptar, ser un servidor. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir a los demás? Y aquí puedes ver cómo Jesús dice, ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este es el deseo que Dios tiene para que nosotros podamos reproducir el corazón de Cristo en esta sociedad. En Romanos dice, no imite las conductas, esta versión, la NTV, ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. La semana pasada hablábamos de este tema. Crecer se trata de ser la persona que estás buscando. Y cómo los hombres necesitamos ver a las mujeres como Dios las ve, no como la sociedad nos ha enseñado y nos sigue queriendo enseñar a cierta manera de cómo verlas. Y bueno, aprendimos la semana pasada esto, ¿no? La mentalidad de Dios es contraria a lo que la cultura, a lo que la cultura dice. Dios piensa muy diferente a lo que la sociedad en general enseña. Y estábamos cerrando la clase la semana pasada hablando de estas dos cosas, renovarnos y decidir, ¿no? Renovar nuestra mente nos va a llevar a decidir comportarnos de manera diferente. Y esto que es vital, mis hermanos, como nos veamos o pensemos unos de otros, es como nos permitiremos tratarnos. Si nosotros tenemos prejuicios con personas, las personas las vamos a tratar con ese prejuicio. Cuando nosotros vemos a la gente con el amor y los ojos de Cristo, nuestra manera de tratarlas va a cambiar completamente. Ahora, en primera de Pedro dice, ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad, se han purificado ¿para qué? Para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. Debe de ser una actitud que sale desde adentro, no de labios para afuera y solamente decir lo correcto, sino realmente se siente cuando a alguien le da gusto verte. Te ha pasado, ¿no? Cuando te abrazan, cuando eres bienvenido, cuando siente la gente que le da gusto verte, es obvio, se siente, o sea, no tiene que decir muchas palabras o a veces ninguna palabra, a veces en un abrazo, en la sonrisa, en la mirada, se siente esto que dice la escritura, ¿no? El amor que debemos tenernos unos a otros. Ahora, ¿somos perfectos y merecemos ser amados? Realmente no. Pero hemos hablado de esto. Cristo nos amó sin merecerlo. Ok, imitemos ese corazón. Luego dice en Efesios, ustedes como hijos amados de Dios procuren imitarlo. Ahí está, ¿no? Lo que Jesús nos enseñó. Traten a todos, y otra vez ahí te lo marco en amarillo, ¿a quiénes? A todos con amor. De la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Si algo le agrada a Dios, mis hermanos, si tú visitas la transmisión y eres algún amigo que nos acompaña, bienvenido. Pero si algo le agrada a Dios, como puedes ver ahí, una ofrenda y sacrificio de olor agradable es tratarnos con amor, vernos como Cristo nos ve. Cristo ve lo mejor de nosotros y nosotros tendemos a ver lo peor de los demás. Tenemos que cambiar nuestra mente, renovar nuestra mente para poder ver a los demás en sus fortalezas, no en sus debilidades. Cuando tú empiezas a admirar más las fortalezas que las debilidades, de verdad, todo el corazón que tenemos hacia las personas va a ir cambiando. De eso se trata renovar nuestra mente. El día de hoy te quiero hablar acerca de este tema, cómo ser generoso.
Porque tenemos una idea equivocada y pensamos engañadamente que somos generosos. Porque venimos a la iglesia, porque ofrendamos, porque damos a los necesitados, porque de repente hacemos alguna actividad donde nos involucramos y ayudamos. Pero honestamente, hoy quiero que tú profundices y te des cuenta si realmente estás siendo generoso. Generosidad es más que actos aleatorios de dar. No es como, bueno, pues en la calle le di a alguien, hace 3 días le di a otro, hace 15 días fue una actividad para ayudar a los más necesitados. Y a veces pensamos que eso es generosidad. Bueno, generosidad es mucho más que solamente ese tipo de actos. La promesa que tenemos en la palabra de Dios, si somos generosos, es, vas a tener más, vas a ahorrar más y vas a consumir menos. Y además, serás feliz. Pero el mundo piensa de otra manera. El mundo nos ha enseñado, y esa mentalidad luego la traemos a la iglesia. El mundo nos ha enseñado y nos ha entrenado a que entre más tienes, más eres. O entre más tienes, más feliz serás. Pero realmente no. Hay gente millonaria, hablando en términos materiales, y es infeliz completamente. Hay gente que tiene todo y por ahí dice, ¿no? Qué rico tan pobre. Porque hay gente que tiene todo pero está vacío por dentro. Entonces, generosidad no es algo natural, no es algo que está en nosotros. Si tú te das cuenta a un niño chiquito cuando le dices, comparte tus juguetes, él dice, sí, claro, adelante. No, o sea, es una pelea. Y si has invitado a niños chiquitos a tu casa y tienes hijos chiquitos, tú sabes la pelea que es a veces para que dejen el juguete que es del dueño, ¿no? Pero no es natural. Yo me acuerdo de mis hijos, ¿no? Dale, comparte papas. Y Iker agarraba toda la bolsa así de abajo, agarraba todas las papas y dejaba una, dos arriba, adentro de la bolsa. Toma, porque no era natural, no es natural dar. No somos generosos por naturaleza. Por eso la palabra constantemente habla acerca de den, den a Dios, den a los demás, seamos generosos. Ahora, ¿qué queremos? Queremos ser personas que somos distinguidas por ser generosos. Y eso no es exclusivo hacia las cosas materiales. ¿Ok? Tu tiempo, tu sabiduría, tu corazón, el dedicar, ¿no? A otros, también es generosidad. La cultura que tenemos en nuestra sociedad es el deber. Es decir, muchísima gente vive endeudada. Le debe a alguien o le debe a alguna institución, ¿no? Ya sea al banco o a Coppel o a no sé dónde, ¿no? Pero esa es la cultura de nuestra sociedad. La locura hoy en día es natural. ¿Por qué? Porque eso, y a eso me refiero con locura, ¿ok? Gastar más de lo que ganas. Y es algo que la mayoría de los mexicanos tendemos a hacer. Queremos gastar más de lo que ganamos. Ganes lo que ganes, la gran mayoría quiere eh, gastar más de lo que gana. Y entonces, si nosotros no rompemos con este círculo vicioso, y ahorita te lo voy a enseñar, vamos a seguir siempre queriendo cuidar lo que no nos pertenece, porque realmente el dinero no es nuestro. Mira esto que está aquí. O sea, al momento de que tú compras algo, piensa en las cosas materiales. Al momento de que tú compras algo, el costo va hacia arriba, ¿no? O sea, el costo es alto. Llámalo celular, llámalo tenis, llámalo una televisión, lo que quieras. Pero al paso del tiempo, que está en la línea de medio, como la puedes ver ahí, el valor va bajando. Entonces, al final de cuentas, lo que hoy te cuesta mucho dinero, en 2 o 3 o 5 años, ya no vale un auto. Tú sabes cómo se deprecian los autos hoy en día. Tú compras un auto con una cantidad fuerte de dinero, pero al paso del tiempo pierde su valor. Y recuperar, ¿no? Al mismo costo que a ti al mismo precio que a ti te costó, cuando lo quieres vender después de un tiempo, ya no es posible. ¿Estás de acuerdo? Entonces, esas son las cosas, que tienes que darte cuenta. Finalmente, el dinero o las cosas materiales son efímeras, ¿no? No son valiosas realmente. No nos sentimos ricos, pero te voy a decir algo, sí lo somos. Tenemos más que la mayoría de la gente alrededor del mundo.
Más del 53% de la gente en el mundo vive con menos de $1 o 20 pesos al día. Y la gran mayoría de nosotros, sin conocer a todos todavía, puedo asegurar que tenemos mucho más que eso. Entonces de repente no nos sentimos ricos porque no tenemos excesos o no tenemos lujos, pero no nos sentimos ricos, pero realmente lo somos. Tenemos con qué comer, tenemos con qué vestirnos, con qué movernos, ¿no? Transporte. Y la otra parte es que nos sentimos generosos o nos creemos generosos, pero realmente no lo somos. Porque nuestra mentalidad, como lo puedes ver aquí arriba, nos sentimos ricos y, perdón, no nos sentimos ricos, más bien decimos, no, pues no tengo dinero. Y esa mentalidad no te permite ser generoso, no te, no te permite abrir las manos y decir, ¿cómo puedo ayudar con lo que tengo? ¿No? Obviamente Dios no te pide aquello que no tienes, pero eso es una realidad. Ahora fíjate bien, lo que te pongo aquí, este es el círculo vicioso que te pongo. Ese es el círculo en el que todos entramos, ¿no? La preocupación. Y lo que está en rojo es la manera humana de verlo, ¿ok? Entonces vamos a ver primero todo lo rojo. La preocupación de qué voy a consumir en el futuro. ¿Voy a tener comida mañana? ¿Voy a poder tener dinero para pagar esto y aquello y los servicios? Y entonces nuestra preocupación nos carga. Luego, el siguiente punto que ves acá. Queremos gastar más de lo que ganamos y te lo permites. ¿Cómo? Algunas tarjetas de crédito, que ese dinero no es tuyo, pero a veces lo vemos como si fuera parte de nuestro salario o parte de lo que ganamos. No es nuestro. ¿Te das cuenta? Y nosotros nos permitimos gastar de más y luego tenemos un montón de deudas arrastrando por ese tipo de mentalidad. Pero todo nace en nuestra mentalidad. Luego, en el tercer punto, ¿no? El círculo vicioso de la locura tiene que ver con esto que estamos hablando. La deuda, después de consumir más o gastar más de lo que ganamos, viene la deuda y eso no nos da paz, nos la roba. Y después no tenemos un margen de ahorro para el futuro o para alguna eventualidad que se ofrezca. Y entonces estamos en un círculo constantemente cayendo en lo mismo. Y en muchos casos las deudas crecen más en vez de disminuir. Y todo el tiempo te estás engañando con este tipo de ideas. No, al rato lo pago aquí, lo pago allá, le pido prestado acá, fulano, al banco. Y ahí estamos queriendo jugar con cosas que realmente tienen todo que ver con nuestra manera de ver el dinero y cómo lo usamos, cómo lo gastamos. Ok, ¿cómo es como deberíamos de verlo como cristianos? Cambiando nuestra mente. Número uno, la preocupación, llevarla a Dios. Pongan todas sus cargas y preocupaciones y aflicciones en Dios. Entonces deberíamos de ser más espirituales para lidiar con la preocupación. ¿La vas a tener? Sí, pero cuando la descargas en Dios, eso te va a dar más paz y Dios te va a dirigir de mejor manera, sin tanta emoción de querer comprar cosas que muchas veces ni siquiera necesitamos. Dos, no te dejes llevar por tus emociones, por querer comprar algo en el momento que a lo mejor no lo puedes pagar, pues no te dejes llevar, necesitas tener dominio propio. Un ejemplo, ¿no? Simple y a lo mejor dices, ay, bueno, a lo mejor para algunos, y no estoy diciendo que sea malo, lo que estoy diciendo es que a lo mejor no es el momento, pero a lo mejor para algunos no es el momento de tener Netflix. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo puedes pagar. Es un ejemplo de a lo mejor de muchos que por ahí tienes. Pero la emoción de no, pero es que mira, porque los hijos, porque esto, porque el otro, necesitamos ser claros y no dejarnos llevar por las emociones y tener dominio propio. Tercero, tenemos que aprender a contentarnos con lo que tenemos, ser agradecidos con lo que tenemos. En Timoteo 6, la palabra enseña, si tenemos con qué comer y con qué vestirnos, debemos darnos por satisfechos. Pero tenemos mucho más que eso y todavía sentimos nos faltan más cosas, ¿no? Y por último, tenemos que tener disciplina para poder tener un margen de ahorro. Hay un libro muy famoso, que seguramente lo has escuchado, Padre Rico, Hijo Pobre. Y básicamente el principio es, ganes lo que ganes, vive con el 80%. El 10% ahórralo. Esto requiere disciplina, ¿estás de acuerdo? Y el otro 10%, dice el libro,
dalo a alguna institución eh, para ayudar, ¿no? Obviamente nosotros ese 10% del que habla este libro, pues lo podemos traducir claramente en nuestra ofrenda, ¿ok? Pero eso requiere disciplina, eso requiere cambiar nuestra manera de pensar respecto a las cosas materiales, ¿ok? Ahí lo puedes ver, ¿ok? Algunos mitos de la generosidad, fíjate bien. La generosidad es espontánea, ¿no? Vas caminando y de repente ves a alguien pidiendo dinero y te nace ayudar a la gente. No es que sea malo, pero eso es un mito. No significa que eso es generosidad. Otro, generosidad es determinada si traigo y si hay efectivo. Híjole, es que no traigo dinero. Pero si trajera, daría. Muchos hemos dicho eso, ¿no? Gente que nos pide o cuando queremos ayudar o de repente dices, no, híjole, pues no traigo cambio. Hay para la otra, ¿no? Entonces, pensamos que cuando sí traemos, sí somos generosos. Es un mito. La otra es, la cantidad es la que cuenta, ¿no? Si das mucho, eres generoso. Si das poco, no. ¿Te acuerdas cuando Jesús vio a la viuda pobre? Dijo, esta viuda pobre, en su pobreza, ha dado todo. Cuando dijo de los ricos dan de lo que les sobra. Y Jesús levanta a la mujer el corazón por su generosidad, porque ella realmente sí dio con sacrificio, afectó su bolsillo, no fue de lo que le sobró. ¿Ok? Otro mito es, solamente los ricos son generosos porque dan mucho dinero. No es cierto. Eso no es cierto, es un mito. La gente que es rica, pues es rica, y la gente que es generosa es generosa. Tenga mucho, tenga poco, el que es generoso es generoso. Y me vas a dar la razón porque seguramente conoces gente así. Fíjate lo que dice la escritura después de todo esto. El que es honrado en lo poco también será en lo mucho, y el que es íntegro en lo poco también lo será en lo mucho. Eso es un principio, hermanos, acerca de la generosidad, acerca de la integridad, acerca del carácter en el hecho de dar. Cuando somos honrados en lo poco, también seremos en lo mucho. Y lo que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Te voy a decir qué pasa. Algunos de nosotros hemos llegado a pensar, o algunos siguen pensando, el día que yo tenga más dinero, entonces sí voy a dar mucho. Y voy a dar de veras. Y Dios, tú sabes que te voy a dar. No es verdad porque no es un rasgo de tu carácter. Y aquí tú puedes ver, el que es honrado, en lo poco o en lo mucho, porque tiene que ver con nuestro carácter y no con lo que tenemos. ¿Ok? Entonces, no te dejes llevar por esos pensamientos. Por eso me interesa mucho que entendamos el mensaje. Cambiemos nuestra mentalidad, ¿no? Renovemos nuestra mentalidad. Porque eso es como pensamos. No, el día que pague todos mis deudas y mi casa y mi auto, de veras, Dios, el día que me sobre, te voy a dar mucho. No es cierto, porque no es un rasgo de tu carácter, ¿ok? Otros piensan, Dios, de veras, tú sabes que ahorita no tengo, pero el día que tenga, tampoco es cierto. Porque el que no lo hace ahorita, que tiene poco, tampoco lo va a hacer el día que tenga mucho. Dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Dios levanta, escucha bien, Dios levanta a la gente que tiene ese carácter, que es fiel en lo poco, porque Dios sabe, es un rasgo de su carácter y aun teniendo poco o mucho, lo va a hacer. Pero el que no, cuando no demostramos fidelidad con lo que tenemos hoy, pues ¿cómo queremos recibir más de Dios si en lo poco no somos fieles? Y ahí estamos tornándonos los dedos y Dios ayúdame, pero en lo poco no somos fieles. Entonces, es un principio, hermanos, bíblico. Es la palabra de Dios, no son las ideas de nadie. Si somos fieles con lo que hoy tenemos, Dios te dará más, ¿ok? ¿Qué es generosidad? ¿Quién es alguien generoso? Realmente la gente generosa lo premedita, lo calcula, lo designa y lo hace con toda libertad. Por ejemplo, tú tienes destinado un presupuesto para tu transporte, sea el cual sea. Tienes un presupuesto destinado para tu despensa, pero tienes un presupuesto destinado para tu ofrenda y afecta tu presupuesto. Escucha bien, afecta tu presupuesto, igual que afecta pagar tu renta o pagar la mensualidad de tu casa o pagar tu auto o pagar tu despensa. Esas cosas cuando de repente llega el dinero,
afectan, ¿no? O sea, disminuye, afecta nuestro presupuesto. De la misma manera afecta tu ofrenda, o solamente le estás dando a Dios lo que te sobra, ¿ok? Y eso es importante que lo puedas tú analizar y profundizar. Cuando tú liberas tu dinero, te liberas de tu dinero. Ya no te domina el dinero, sino tú te liberas del dinero, ¿no? Entonces, cuando tú piensas en Dios y en darle a Dios lo que es de Dios, entonces, mira, eres tranquilo, eres generoso, entendemos que el dinero y las cosas que tenemos no son nuestras, solamente las administramos y que todo le pertenece a quién? A Dios. En Hechos dice, deben recordar las palabras del Señor Jesús, hay más bendición en dar que en recibir. Pero algunos no lo creen. Algunos quieren acaparar y entre más tenga y luego quieren comprar esto. Y no estoy diciendo que sea malo, ¿ok? Espero que entiendas de lo que estamos hablando y lo que la palabra te enseña. Hay más bendición en el dar que en el recibir. Es una realidad, es un principio bíblico. Ahora, ¿qué te hace feliz? Quiero que analices un poco esto. Realmente qué te hace feliz? En otras palabras, Pablo está diciendo, si tú vives una vida de generosidad, no un momento de generosidad, serás feliz. Porque es una realidad. Cuando tú le das, por ejemplo, a tus hijos algo y los ves contentos, ¿no te alegra? Y te costó un montón a lo mejor juntar y para comprarles algo, pero siempre el dar te hace feliz. Es una realidad. Cuando tú sirves y das tu corazón a una persona y esa persona es ayudada, te sientes feliz. Los trabajos que más satisfacción producen en la gente tienen que ver con el servicio a otras personas, porque eso es lo que genera en el corazón, ¿no? Eh, felicidad, ¿no? Real. O en otras palabras, feliz es la persona cuya vida está ordenada en torno a dar en lugar de recibir. Toda nuestra vida, escucha bien, va a ser afectada de manera positiva cuando ponemos nuestra mirada en el dar y no le estar esperando en recibir. Si tú llegas a la iglesia pensando, ¿qué puedo dar para mejorar mi entorno? Vas a ver cómo vas a encontrar varias cosas en las que tú, con los talentos y dones que Dios te ha dado, puedes dar. Pero si solamente llegas a la reunión pensando, ¿ahora qué voy a recibir? A ver si me gusta esto, a ver si me gusta el otro, a ver cómo me tratan. Entonces tu actitud va a ser distinta, va a ser negativa y va a ser más de insatisfacción que de satisfacción y felicidad. Cada vez más gente siente presión financiera, eso es una realidad, y sobre todo después de la pandemia. Y no quiero ser irreal ni insensible en esto, ¿ok? Eso es real. Pero es una realidad también en esto. Cada vez más gente aprende a tener presión financiera porque no aprendió a ser generosa. Eso es una realidad. Cuando tú solamente estás pensando en ti y no en dar a los demás, te vuelves, ¿no? Te presionas tú solo, ¿no? Y no estás tan feliz. En segundo Jesús les puso este ejemplo. Fíjate bien esta historia. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que había recogido que el rico no sabía dónde guardar los graneros. Perdón, los granos. Era tanto. Pero después de pensarlo dijo, ya sé lo que haré. Distribuiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos mucho más grandes. Ahí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. ¿Cómo pensaba este hombre? Solamente en él. Nunca pensó en Dios y nunca pensó en nadie más. Ya sé lo que haré. Voy a destruir, voy a hacer más grandes, ahí voy a guardar lo que yo he hecho y luego diré, ya tienes suficiente para vivir muchos años. ¿Con quién estaba pensando compartirlo? Con nadie. Dice ahí, come, bebe, diviértete, disfruta de la vida lo más que puedas. Así es como mucha gente piensa hoy, ¿no? Exactamente, de manera egoísta. Ahorramos ahora, gastamos después. El famoso americano, ¿no? Quiero trabajar 50 años, jubilarme y disfrutar la vida eh, como lo he soñado siempre, ¿no? Con todas las comodidades del mundo. Otra vez, no estoy hablando que sea algo malo, pero no estamos pensando en ser generosos y compartirlo con los demás. Y en la historia sigue Jesús diciendo, pero Dios le dijo, qué tonto eres. Qué fuerte, ¿no? Qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir.
Y en otra versión dice, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? No lo vas a disfrutar tú. Lo debiste de haber dado, ser generoso, ser compartido. Pero Dios le dice, necio, solamente estás pensando en ti, para ti y solo en ti, pero no en dar a los demás, ¿no? Y Jesús dice, así le pasa a quienes, a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Esa es la enseñanza. Este hombre estaba pensando solamente en sí mismo. Se creen muy ricos, pero en realidad, ante Dios, son pobres. Y podemos, hermanos, estar exactamente actuando igual. Pensando solamente en nosotros, pensando y engañados, pensando que somos generosos, con lo poco que damos o hacemos, y que es suficiente. Cuando debería ser al revés, pensar como Cristo estaba dando su vida, ¿no? Completa por los demás. Lo que tenía, lo que él era, completamente entregado a los demás. El domingo hablaba con los servidores, los líderes de charlas. Pablo diciéndole a la iglesia, ¿no? Hermanos, yo estoy dispuesto a desgastarme y a gastarme yo mismo en ustedes, ¿no? Porque ese era el corazón de Cristo y Pablo había aprendido a ser generoso de la misma manera. La gente que es generosa no asume ni piensa que es suyo y que solamente lo puede consumir él, ¿no? Esto es mío y nada más me pertenece y yo lo puedo consumir. No, la gente generosa entiende, esto no me pertenece y lo voy a compartir con quien más lo necesita. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Lo que tenemos no nos pertenece. Solamente estamos administrando lo que de Dios es. Así le pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos, se creen muy ricos, pero en realidad, ante Dios, son pobres. Piensa en esto que pongo acá. Si algo se nos puede ser quitado, en realidad nunca fuimos dueños de eso, de cualquier forma. Y es bien fuerte, o sea, ves las noticias, por ejemplo, y te das cuenta, en, en un instante, con una fuerte lluvia, gente ha perdido sus casas, ¿cierto? No sé si viste en España, no recuerdo si fue a principios de este año o a finales del año pasado, un volcán que hizo erupción en España y arrasó con casas de millonarios que habían construido por toda su vida. Y algunos llorando, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? Si algo nos puede ser quitado es que no nos pertenece, no es nuestro, ¿no? Entonces, date cuenta de eso. Y en un instante podemos perder todo. ¿Cuál es el punto de Jesús aquí? Bueno, pues ya que todo va a ser quitado, porque nada nos vamos a poder llevar a la tumba, ¿por qué perder la oportunidad de darlo o regalarlo? ¿Por qué no pensar en darlo a los demás? ¿Por qué no pensar en ser generosos? Si lo que tenemos y Dios te ha bendecido, porque es Dios, ten cuidado con el orgullo de no, es que yo y a mí me costó. A ver, tranquilo, ¿no? Tranquila. Quien te dio la salud, los recursos, todo lo necesario para poder tener lo que hoy tienes, desde la carrera, la escuela, lo material, es Dios. O sea, por encima de todo y todos, ha sido Dios. Y Dios nos da para que seamos como Cristo, ¿no? No para seguir nuestro corazón egoísta. La gente generosa espiritual piensa como administradora, no como dueño y consumidor. ¿Cómo es un administrador? Piénsalo. Un administrador solamente hace lo que el dueño del dinero le pide hacer. ¿Qué quieres que haga? ¿No? Ah, quiero que hagas esto y esto y esto. Y el administrador no piensa que es el dueño. El administrador tiene claro, esto no me pertenece, yo solamente lo administro. Sí, de ahí comes, ¿no? Sí, de ahí también te pagan, pero el administrador al final de cuentas hace lo que el dueño quiere. ¿Estamos claros? Ok. Todo lo que tienes no te pertenece, es de Dios. Solamente se nos ha dado para administrarlo. Entonces, si Dios nos pide dar con generosidad, ¿qué tendríamos que hacer? Y ahí es donde te vas a encontrar en el corazón con tus demonios, con tus batallas, con tus pecados, ¿no? De avaricia a lo mejor o de falta de generosidad. Entonces te animo, cambia tu mentalidad, cambia tu mente, porque de esa manera vamos a poder ser generosos y poder ver nuestra iglesia amada desarrollarse. Hay mucho que hay que hacer por adelante, pero también necesitamos dinero para poder desarrollar la iglesia de muchas maneras. Entonces, te quiero animar a eso. Cuidado con esto, ¿no? De el círculo vicioso, como te pongo ahí en medio,
donde puedes estar cayendo en lo que está en rojo todo el tiempo, y cambiar tu mentalidad significa me voy a ir de lo rojo a lo amarillo. Esas cosas que es la preocupación, la tentación a gastar más, estar endeudados y sin ahorrar, brincar a lo amarillo y poder empezar a dar los pasos que eso nos requiera. ¿Ok? Gracias, mis hermanos. Primero Dios, nos vemos el domingo y oremos por esto para poder crecer. Gracias. Muchas gracias, Humberto. Ahorita nos van a compartir la ofrenda. Vamos a poner todo el corazón también ahí. Puedes abrir tu micrófono. Compartiendo la ofrenda,